presidente Yamandú Orsi recibió este viernes el proyecto de ley elaborado por los Ministerios de Economía y de Trabajo, más la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene por objetivo atender la crisis financiera que atraviesa desde hace años la Caja de Profesionales Universitarios. Este proyecto de ley será enviado al Parlamento para su tratamiento y en lo básico propone un mayor porcentaje de aporte de los profesionales activos sobre una nueva escala de sueldos fictos y crea además una contribución de los pasivos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB de Noticias. Comenzamos con la información con 23 grados a esta hora en Montevideo. Un cielo nuboso cubierto vamos a tener durante la tarde con precipitaciones, neblinas, vientos soplando del noreste entre 20 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 kilómetros por hora y una máxima anunciada por Inumet de 25 grados. Vemos ya las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo en Héctor Miranda, entre Yauri y Boulevard Artigas. Hasta las 4 de la tarde van a estar trabajando allí, retirando maquinaria. Pedro Campbell entre Some e Isabelino Bosch. Hasta las 18 horas hay trabajo de hormigonado. Menéndez y Pelayo entre Alonso, Orsilia y Coronel La Sala hay reparación de pavimento. Algunos de los puntos que están complicados a esta hora en materia de movilidad. Vemos los títulos que se destacan a esta hora. Una encuesta presentada anoche por la empresa Cifra muestra que el gobierno del presidente Orsi recibe el respaldo del 37% de los uruguayos en su primer mes de gestión. La popularidad del primer mandatario, en tanto, se ubica en 63%. Ana Bentaberri, exintendenta de San José y candidata a la reelección, dijo a MBD Noticias que no comparte los dichos de su colega y correligionario Guillermo Besosi respecto a que en todas las intendencias se cometen actos de corrupción. Sesionó este jueves por primera vez en la actual administración la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que coordina el prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz y contó con la participación de la fiscal de Corte Mónica Ferrero, entre otros altos jerarcas. La candidata por el Frente Amplio para las elecciones de la Intendencia de Montevideo, Verónica Piñeiro, presentó sus iniciativas en materia de gestión ambiental. Propuestas ordenadas en 3 ejes: gestión de espacios públicos, mitigar las inundaciones mejorando drenajes y saneamiento y reestructurar la gestión de residuos. El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, reclamó al Poder Ejecutivo declarar la esencialidad de los servicios en la Fiscalía General de la Nación que están siendo afectados por las medidas sindicales adoptadas por la Asociación de Fiscales. La guerra comercial y arancelaria tienen nuevos capítulos cada día. Ahora China anunció este viernes que aumentará del 84% al 125% los aranceles sobre todos los productos importados desde Estados Unidos en respuesta a las últimas tasas que aprobó Washington. Y ya en el inicio, en un día muy especial previo a Semana de Turismo, vamos a estar recibiendo a nuestro periodista Eduardo Delgado. Está en una inauguración muy especial. Adelante, Eduardo, ¿cómo estás? Así es, Rosina, un gusto saludarte. Estoy en el centro barrio Peñarol, aquí en Sayago y Aparicio Saravia, donde se inaugura la 4ª cocina comunitaria de Montevideo. Un emprendimiento que ha comenzado en esta gestión de gobierno de la Intendencia, que como decíamos es la 4ª que se inaugura. Aquí funcionarán varios emprendimientos donde podrán justamente usar cocinas de índole industrial. Y para conocer más de esto estoy con el director de la División de Promoción Económica de la Intendencia, Pablo Balea. Pablo, contanos un poco justamente de estas
características de este nuevo centro que se abre. Bien, como tú decías, es la cuarta cocina comunitaria del Sistema Departamental de Cocina y tiene que ver más con los panificados. En realidad, uno de los aprendizajes que tenemos en esta política pública es un poco ir sectorizando, así como tenemos otras cocinas multirrubro, esta específicamente lo estamos haciendo para el sector panificados. Ya hay 14 emprendimientos que se han presentado, se presentaron 60, quedaron 14 seleccionados para empezar, a partir de que se corte la cinta, porque la cocina ya está habilitada por regulación alimentaria, empezar a funcionar y a ser incubados dentro del sistema departamental. Y justamente contarnos un poco en qué consiste eso, o sea, los emprendimientos seleccionados pueden venir acá y usar, un equipamiento que es difícil de tener en sus casas y, bueno, a partir de eso producir alimentos para poder comercializarlos. Bueno, exactamente. La incubación en el sistema departamental de cocina la entendemos en tres factores. Uno es la infraestructura industrial que brinda la Intendencia, el otro tiene que ver con el acompañamiento técnico, y ahí está el área social, el área contable y la gente de la Escuela de Nutrición a través de un convenio que tenemos con la UDELAR. La academia es fundamental en este proyecto del sistema departamental de cocina, donde ayudan a que los emprendimientos puedan ser habilitados, se formalicen y puedan registrar sus productos. Una vez que están habilitados bromatológicamente, pueden empezar a comercializar en los 8 espacios que el sistema tiene. En el Museo Blanes, en la Cafetería del Rosedal, en el 1,5 de la Intendencia. Es decir, tenemos 8 espacios de comercialización donde todos aquellos que están en el sistema y están habilitados pueden comercializar. Justamente hay como una sinergia, ¿no?, entre las cocinas comunitarias y estos lugares de comida saludable que se han abierto en diferentes lugares de la ciudad. Bueno, de alguna manera el aprendizaje de la política pública es la gente que viene a las cocinas comunitarias, está cocinando en su casa. Lo que estamos tratando es que vengan a la formalización y a las habilitaciones bromatológicas, pero el cuello de botella es la comercialización. Por eso hemos creado también todos estos espacios de comercialización, las cantinas saludables, es decir, hay una política pública que se va desarrollando en el sector gastronómico. O sea que por el funcionamiento de las cantinas saludables y por la cantidad de emprendedores que se anotaron, hay como una demanda de más lugares como esto, me parece. Exactamente. Nosotros en este llamado se presentaron 60, quedaron 14 en esta y teníamos espacio en las otras 3 cocinas que están en el CEDEL de Carrasco, el CEDEL de Casaballe y en el PTI, y ellos fueron ingresando también ahí. Hoy tenemos cerca de 70 y algo de emprendimientos que están incubados, tenemos más de 100 y algo de puestos de trabajo generados y unos 26, 27 en estas cantinas como dependientes. Es decir, el objetivo de esta política pública es la formalización, las habilitaciones y la generación de empleo digno. Vale, muchas gracias por estos minutos, muy amable. A las órdenes de ella. Rosina, como decíamos, cuarta cocina que se inaugura en este programa de la Intendencia de Montevideo, aquí en el barrio Peñarol. Son 14 emprendimientos referidos a los panificados. El lugar está abierto las 24 horas para que justamente las personas que son parte de estos emprendimientos puedan trabajar en este lugar. Muy bueno, Eduardo, muchas gracias. Vamos con otros temas. El presidente de la República, Yamandu Orsi, recibió el proyecto de ley elaborado por los Ministerios de Economía, Trabajo y la OPP para atender la crisis de la Caja de Profesionales Universitarios. La iniciativa, que va a ser enviada al Parlamento para su tratamiento y además urgente consideración, establece un incremento de aportes para activos con modificaciones en el esquema voluntario de contribuciones y un aumento de 9% promedio a los pasivos, más un aporte financiero del Estado. El Gobierno Nacional tomó el rescate de la Caja Profesional como un asunto de Estado. Le exige a los afiliados a la Caja hacerse cargo en primera instancia de su seguro social a través de mecanismos contributivos que son redistributivos. Eso es muy importante. Lo segundo es que el Estado garante en última instancia la estabilidad de un seguro social de estas características, cumple con una asistencia directa sin condicionamientos. Eso es una diferencia muy importante. Lo tercero es que los cotizantes activos pueden optar por incrementar su montepío mensual o mantenerlo como hoy lo tiene. Eso no existía en el proyecto anterior. Y lo más relevante de todo esto es que le damos un horizonte temporal de aproximadamente 20 años para no tener que volver a hacer una reforma. Además, aumentará el valor de los timbres profesionales en función de la evolución del índice medio de salarios y del índice de precios al consumo, y se plantea un cambio en la gobernanza de la Caja, reduciendo de 7 a 5 el directorio. Representantes de la Caja de Profesionales se reunieron con el Poder Ejecutivo para analizar el proyecto de ley que busca darle viabilidad a la institución. Daniel Alza, que es el presidente del directorio de esta institución, dijo que hay cosas que hubiera preferido que fueran de otra manera, pero reconoció que la Caja necesita una solución urgente y aseguró que en el mes de julio habrá dificultades para cubrir las obligaciones.
Ese proyecto contempla una solución global al instituto en la cual están incorporadas las personas físicas, tanto los activos como todas las personas físicas, y también por parte del Estado, que hace una contribución para poder seguir dando cumplimiento a las obligaciones del instituto. Hay cosas que en lo personal yo lo hubiera preferido de otra manera y que el directorio también lo hubiera preferido de otra manera, pero no nos cerramos a que realmente la caja necesita una solución y esa solución necesita ser urgente, que nosotros en el mes de julio vamos a tener dificultades para terminar de cubrir las obligaciones que tiene el instituto y este proyecto de ley estaría solucionándole no solo para lo inmediato, sino también por lo que nos manifiestan los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas que vinieron, por los técnicos del Ministerio de Trabajo, por la gente del OPP, también a un tiempo de 20-25 años para adelante. ¿Cuál es la situación actual hoy de la Caja? ¿Con cuántos fondos cuenta? En la Caja contamos con fondos de libre disponibilidad, digamos, para cubrir las pasividades todas de junio y julio, y ahí era donde vamos a empezar a tener algunas dificultades. Volvemos al barrio Peñarol con Eduardo Delgado, que está en esta inauguración de la cocina comunitaria, otra cocina comunitaria de la Intendencia de Montevideo. Eduardo, adelante. Así es, Rosina, porque estoy con dos de los candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, con Salvador Esqueloto y con Verónica Piñeiro, a quienes aprovecho a consultarles en esta situación, bueno, la posición que tienen sobre este tipo de emprendimientos, ¿no? De cocinas comunitarias, de cantinas también solidarias que se han realizado en este periodo. Sí, las cantinas saludables son parte de la política también de alimentación y de política de alimentación saludable, son parte también de una red de cantinas saludables. También son emprendimientos y tipos de instalaciones que permiten que diferentes emprendimientos puedan tener cocinas habilitadas, espacios habilitados para realizar sus productos, que luego también son vendidos en algunas cantinas saludables. ¿Y cuál es su posición sobre este tipo de emprendimiento? Bueno, son realmente el modelo que hay que replicar en muchos barrios de Montevideo, sobre todo en aquellas zonas donde hay más dificultades, por ejemplo, de inseguridad alimentaria. Hace poco se divulgó un informe, por ejemplo, sobre desiertos alimentarios en Montevideo también. Y la importancia de la articulación interinstitucional. Estos son predios de AFE. Son edificios que AFE se dio como dato a la Intendencia, se generó un centro de barrio hace 10 años con recursos de la OPP, está el municipio también, hay distintos proyectos de la Intendencia y bueno, hay una sinergia muy interesante, no solo para el barrio Peñarol, sino para toda una zona muy amplia. Y aprovecho de preguntarle, estamos exactamente a un mes de las elecciones, ¿qué tienen previsto de actividades conjuntas previo a justamente que se dé el acto eleccionario? Quedan algunos actos más conjuntos, 4 actos más conjuntos y uno sobre el final, que son actos conjuntos, como definió el Frente Amplio. Bueno, los que estaremos compartiendo, ya compartimos 4, uno por municipio estamos haciendo, junto a los candidatos y candidatas a alcaldesas y alcaldes de los diferentes municipios. Creo que también es importante agregar que estas cocinas comunitarias que se generan son cocinas que están habilitadas, ¿no? Y hacer ese énfasis se suma a la que tiene el CEDEL de Carrasco, que tienen también el CEDEL de Casaballe, y lo que permite que diferentes emprendimientos que, sobre todo encabezados muchos por mujeres, que necesitan un espacio que esté habilitado para generar sus productos, este tipo de cocina genera ese espacio en el que se pueden generar los productos, estando habilitados con todas las habilitaciones bromatológicas y todo lo que requiere. Gracias a ambos, muy amables. Rosina, dos de los 3 candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo presentes aquí en la inauguración de esta cuarta cocina saludable de Montevideo. Muchas gracias, Eduardo. Según una encuesta presentada anoche por la empresa Cifra, en el primer mes del gobierno de Yamandú Orsi está recibiendo un respaldo del 37% de los uruguayos, en tanto la popularidad del presidente está llegando al 63%. El informe presentado en Canal 12 muestra que el 37% aprueba el desempeño de Orsi como presidente, el 19% ni aprueba ni desaprueba, el 15% lo desaprueba. Casi 3 de cada 10 aún
no tienen una opinión formada. Si se suman los juicios neutros y los que no opinan, la mitad del electorado piensa que aún es muy temprano para emitir un juicio en un sentido o en otro. Entre quienes votaron al Frente Amplio en octubre, 6 de cada 10 aprueba el desempeño del presidente Orsi y casi nadie lo desaprueba. Entre quienes votaron al Partido Nacional o al Partido Colorado, aprueban solo el 15% y son más alrededor de un cuarto los que desaprueban, aunque más de la mitad tiene un juicio neutro o directamente no opina. Mientras tanto, la opinión de la población sobre el presidente Orsi como líder, el 63% simpatiza con él y el 24% siente antipatía. La figura de Orsi es más popular entre los frenteamplistas, casi todos ellos sienten simpatía, dice el estudio, hacia el nuevo presidente. También simpatiza casi la mitad de quienes votaron en blanco o a otros partidos en octubre. En cambio, entre los colorados y blancos, una mayoría relativa expresa antipatía hacia el nuevo presidente, aunque más de un tercio simpatiza. Esta es la información que se conoció en las últimas horas. Se realizó este jueves la primera reunión con la actual administración de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El encuentro fue encabezado por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y contó con la participación de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y representantes de los Ministerios de Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Educación del Banco Central y de la JUTEP. Nuestra prioridad era la estrategia nacional que estaba ya circularizada desde el junio de 2024, pero no había sido aprobada. Esta agenda la estamos redistribuyendo para que las nuevas autoridades tomen conocimiento de ella y hagan sus comentarios. Es prioridad tener la estrategia que va a ser nuestro camino a futuro, nuestra hoja de ruta en los temas del sistema en su conjunto, no solo de la prevención, sino todo el funcionamiento a las CFT. Después, el otro tema que estuvimos también tratando son los posibles cambios legales que requerimos en forma, los prioritarios, porque bueno, seguramente irán surgiendo otros. Y el otro punto que nosotros entendemos fundamental y que así se llevó a la comisión es la coordinación interinstitucional, que entendemos que para este tema es fundamental la coordinación, que es la que nos puede llevar a tener un sistema funcionando efectivamente con logros, con casos, con incautaciones, que es el objetivo final de un sistema. En San José no están naturalizadas las prácticas corruptas. Esto lo dijo la exintendenta Maragata, Ana Ventaverri, que es candidata a la reelección. La ex jerarca no comparte los dichos de su correligionario, Guillermo Besosi, que se encuentra imputado como presunto autor de reiterados delitos de peculado y tráfico de influencias, respecto a que si lo encarcelan a él, los 19 intendentes deberían ir haciendo fila. Y fuimos a saludarlo como un compañero de partido y de tarea. No es ponernos a cuestionar el proceso que se viene llevando adelante, porque yo al menos no tengo elementos para decir esto está bien o esto está mal. La afirmación de Guillermo, yo la entiendo como que es fuerte, la justifico diciendo que nace desde su dolor. Consultada por la afirmación de la presidenta de JUTEP, Ana Ferraris, respecto que en el interior hay prácticas claramente corruptas que parecerían bastante naturalizadas, Ventaverri fue contundente. En San José no están naturalizadas las prácticas corruptas. Y yo no voy a hablar por los demás departamentos. Yo voy a afirmar que en San José he estado desde el año 2000 en la Intendencia. Lo que sí siempre te pesa, y eso sí lo pongo sobre la mesa, es el hecho de la cercanía con el vecino. Soy contadora y muchas veces me he encontrado en situaciones donde tengo que decir, no, mira, lamentablemente no lo puedo solucionar. La agenda metropolitana es una herramienta que no venían utilizando y hay mucho que planificar, dijo la candidata a la reelección a la Intendencia por el Partido Nacional, Ana Ventaverri, a la Intendencia de San José. Hay puntos en común para dar soluciones reales, dijo la ex jerarca, que valora el liderazgo de Marcelo Metediera en la UNACEP.
Si bien el Frente Amplio plantea que San José es un escenario competitivo para las elecciones de mayo porque en octubre obtuvo 10.000 votos más que el Partido Nacional, Bentaberri confía en lograr mayoría. Para la nacionalista la apuesta es fortalecer una agenda metropolitana con Canelones y Montevideo. Y hay muchos josefinos que tienen esa mirada de apertura. No es tanto ya el partido político, sino la persona. Ir y votar la persona y decir, bueno, en este caso, Yamandú es una buena opción para gobernar el Uruguay. Después llega este momento, donde me parece que la mirada es completamente diferente. Vos estás mirando a vecinos que te van a gobernar. Bentaberri hace un mea culpa por no aprovechar la agenda metropolitana y señala que ya están planificando temas de movilidad. El hecho de que Marcelo esté en una SEP me parece que nos da un plus para aprovechar una herramienta que no la veníamos utilizando y hacemos un mea culpa los tres intendentes, ¿verdad?, que es la agenda metropolitana. Hay mucho por planificar en los 3 territorios con muchos puntos en común. Adelantó que pedirá una reunión con la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, para obtener el mismo beneficio en boletos estudiantiles que tienen Montevideo y Canelones. La candidata por el Frente Amplio para la elección a la Intendencia de Montevideo, Verónica Piñeiro, presentó ayer sus iniciativas en materia de gestión ambiental. Piñeiro ordenó las propuestas en 3 ejes principales: espacios públicos, recreación, diversidad y convivencia, saneamiento y drenaje urbano, innovación y mitigación inundaciones y limpieza y gestión de residuos. Nuestro horizonte busca construir una ciudad más habitable, con espacios públicos cuidados, con servicios de calidad y una gestión ambiental pensada para el bienestar de todos y todas. Entendemos que la sostenibilidad no es posible si no hay equidad, si no hay participación ciudadana y sin un compromiso real con las comunidades que sostienen la vida y la cotidianidad en cada barrio. Nuestra propuesta aborda áreas claves como la gestión de espacios públicos y áreas verdes, la política de saneamiento y drenaje, la protección de ecosistemas urbanos, la biodiversidad y el sistema de limpieza y gestión de residuos. Partimos del diagnóstico de que los desafíos ambientales actuales están profundizados por el cambio climático, por la presión que genera el desarrollo urbano y las desigualdades. Y esto requiere un enfoque de política pública preventivo, coordinado interinstitucionalmente y basado en evidencia y con una fuerte dimensión comunitaria. Lo que presentamos hoy detalla propuestas concretas para enfrentar con seriedad los desafíos del siglo XXI. La variabilidad climática asociada al cambio climático, las desigualdades socioterritoriales, la pérdida de biodiversidad, los desafíos de los sistemas de drenaje y saneamiento y de la gestión y reciclaje de los residuos. Bloque de MB de Noticias. Continuamos con información con 25 grados a esta hora y nos está convocando nuestra periodista Juliana Perdomo. A esta hora el candidato Mario Vergara a la Intendencia de Montevideo está presentando el programa Montevideo Más Disfrutable. Está hablando en este momento Vergara, lo escuchamos, lo vemos. En convivencia en el departamento. Un Montevideo El candidato a la Intendencia de Montevideo, Mario Vergara, está presentando Montevideo Más Disfrutable, como tú bien decías, 51 medidas orientadas en su mayoría a una capital turística. Lo escuchamos. Verdaderamente moderna, que no es solo la que exhibe tecnología, sino la que hace de la dignidad una política concreta. Esto implica crear oportunidades de calidad para todas las generaciones. Los niños, niñas, jóvenes, los adultos y adultas, adultos mayores, todos tienen que tener su espacio para el aporte, para la participación y para el disfrute. Digamos que esa es la razón por la cual hoy presentamos esta estrategia, porque creemos que gobernar es ante todo construir comunidad. Hablamos de un Montevideo más cercano y eso significa hablar de una descentralización real,
ya hemos enfatizado la importancia que le damos a los municipios y a los consejos, no como tercer nivel de gobierno, sino como primer nivel de cercanía con la gente, donde palpamos y sentimos las problemáticas de la gente, donde escuchamos propuestas de la gente. Porque vaya, si aparecen soluciones dialogando con la ciudadanía. Hablamos de mirar al norte y al oeste, hablamos de mirar al sur y al este, de reconocer la potencia del Montevideo rural. Como ya se dijo, no hay un solo Montevideo, hay muchos, y todos merecen, sin duda, los derechos y las oportunidades. Queremos una intendencia que se anime a innovar, por supuesto, mucho más de lo que lo ha hecho, que use la tecnología para estar más cerca de la gente, para su propia gestión interna, pero sobre todo para su vínculo con cada vecino y cada vecina, para recibir sus demandas, para recibir sus propuestas, para facilitarles la vida. Para eso es la tecnología. Y queremos también, como decía Graciela, una intendencia abierta al mundo. Hay tanto para aprender de lo que se hace en tantas y tantas ciudades en el mundo, pero también que reciba y abrace, que integre a las comunidades migrantes como lo hizo toda la vida el Uruguay, como se formó el Uruguay, que promueva el encuentro y la convivencia desde una mirada de igualdad, de paz, de sostenibilidad. Por otra parte, es insoslayable adaptar el Montevideo disfrutable al Montevideo seguro. La inseguridad es la principal preocupación de uruguayos y uruguayas. Bien, estamos viendo allí al candidato a la Intendencia de Montevideo, a Mario Vergara, en la presentación de 51 medidas para hacer Montevideo más disfrutable y más segura. Vamos a estar ampliando esta información en minutos o en nuestra edición central. Se realizó la primera reunión de la Dirección Nacional del Liberado, de la DINALI. Allí se enfatizó en que la política pública debe construir de manera interinstitucional estrategias para acompañar a las personas liberadas del sistema carcelario en el proceso de reinserción social. Es muy importante que el equipo de trabajo de la Dirección Nacional del Liberado tenga un proyecto claro de hacia dónde ir. El director Luis Parodi, el coordinador Fernando Leguizamón y todo el equipo están trabajando en un proyecto que tiene una finalidad esencial, que obviamente es promover socialmente a las personas que salen de la cárcel, el respeto de su dignidad, y la posibilidad para toda la sociedad de un reencuentro con esas personas desde un lugar positivo, ¿no? Eso obviamente implica muchos desafíos materiales. Esto que vos mencionabas respecto de las dificultades para cubrir cosas básicas es algo que estamos viendo todos los días, no solamente en la Dirección Nacional del Liberado, también en otras áreas del Estado, de la política pública. No es un problema de un gobierno, de dos gobiernos, a veces hay problemas mucho más estructurales. Nosotros le queremos dar prioridad a esta política. El titular de la DINALI, Luis Parodi, reconoció que la sociedad uruguaya no ha integrado a esa parte de la población y que para lograrlo será necesario impulsar la educación y el sentido más profundo de la democracia. El objetivo es que las personas que recuperan la libertad se sientan parte, indicó. Yo no creo que la gente se salve laburando. Yo no creo que ninguno de ustedes labure solamente. Deben hacer otras cosas. Me imagino, o si no, sugiero que las haga. Entonces, o la gente tiene circuito de socialización o vivimos llorando de fracaso, ¿no? Entonces, salgamos intentemos, en serio, armar circuitos. O sea, los zapachos se acomodan en los carros, la gente se acomoda en los proyectos. ¿Cómo es eso de los circuitos de socialización? Y que la gente tiene derecho a trabajar, a la vivienda, al placer, a la educación, a la cultura, a ir al teatro, a ir al cine, a ir al fútbol, a ir a bailar, no sé. Todo esto tiene que ser un paquete de circulación con otros, además. El abogado Rodrigo Rey solicitó al Ministerio del Interior que revoque la suspensión por 6 meses aplicada a la trabajadora social y activista Andrea Tuana, tras haber declarado públicamente sobre el impacto del narcotráfico en la niñez uruguaya. Tuana es funcionaria del Hospital Policial y la sanción fue firmada por el exministro Nicolás Martinelli el 28 de febrero pasado.
La sanción implica en su gravedad en el derecho administrativo sancionatorio una de las sanciones de mayor quantum punitivo, de mayor posibilidad de castigo del Estado. A nosotros nos azora, sobre todo los hechos que motivan la sanción. No podemos omitir que si bien Andrea es funcionaria policial de la División de Sanidad Policial y por lo tanto le rige la aplicación de la Ley 19.315, la interpretación que hace el Ministerio del Interior saliente en ese acto administrativo de una fecha muy sugestiva que tú describías al principio, tiene un contenido jurídico muy errado, ¿no? ¿Cuál es el argumento? El argumento es que se realiza una crítica a la gestión. El artículo 37 literal A prohíbe a los funcionarios policiales realizar valoraciones y críticas a la gestión de gobierno. Ahora bien, lo que hace Andrea es muy distinto. Andrea lo que hace es describir una realidad empíricamente verificable, que quizá un exceso de oficina y una falta de territorio haga que esas descripciones parezcan críticas a la gestión, pero en realidad son parte de la realidad dolorosa cotidiana cuando se cruzan dos variables que es microtráfico y extrema pobreza y vulnerabilidad en edades de 0 a 3, 0 a 5 años, donde Uruguay tiene récords continentales de pobreza infantil. Lo grave es que se pretenda ocultar los problemas estructurales cancelando o censurando a personas altamente cualificadas y especializadas en este tema. No podemos olvidar, por último, que Andrea es directora del Paso. Censurar una voz calificada en democracia para la calidad del debate público es pésimo y si nosotros queremos mejores soluciones tenemos que escuchar a los que saben. Si les quitamos la posibilidad de hablar, entiendo que no solo es un camino errado desde el punto de vista de las políticas públicas, sino que administrativamente el acto tiene que ser revocado. El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goni, reclamó al Poder Ejecutivo declarar la esencialidad de los servicios en la Fiscalía General de la Nación que están siendo afectados por las medidas sindicales adoptadas por la Asociación de Fiscales. Goni sostiene que estas acciones gremiales generan denegación de justicia y persiguen el fin político de provocar una crisis para influenciar en la futura designación del fiscal de Corte. Son medidas totalmente inaceptables, desproporcionadas, que no solamente generan una denegatoria de justicia para casos concretos, pero también una gran inseguridad en la sociedad, que naturalmente sienten que, bueno, es una especie de patente de corso para los delincuentes. Los delincuentes saben que ahora pueden hacer cualquier cosa, que la Fiscalía no va a actuar, y por lo tanto nosotros no podemos permanecer indiferentes. Tenemos que responder a eso. Además tenemos que denunciar que estas medidas no son meramente gremiales, son medidas que pretenden instalar, generar una crisis absolutamente con fines que no son gremiales, una crisis que pretenden influenciar incluso en la próxima designación del fiscal de Corte. El fiscal de Corte actuante lo que está haciendo es tratando de ordenar y sanear una fiscalía que estaba en muchos aspectos desviada, como dice el senador García, por el partido FIC. Indudablemente hay algunos fiscales que no quieren aceptar porque tienen otro tipo de fines y nosotros, por supuesto, vamos a enfrentar este poder paralelo que lamentablemente se ha instalado. Sabemos que en el gobierno con el exfiscal Díaz, nosotros hemos sido muy críticos porque también el ministro actual del Interior, Negro, responde a las directivas de Díaz, así que estamos muy preocupados y nosotros concretamente ante estas medidas que reitero no son gremiales, está claro que están buscando generar una crisis en la Fiscalía, pero que además genera una denegatoria de justicia. Nosotros vamos a pedir la esencialidad y por supuesto vamos a seguir controlando desde el Parlamento a este accionar que es absolutamente desviado y atenta contra el Estado de Derecho. En el marco del mes de los cuidados, el Ministerio de Desarrollo Social convocó al Comité Consultivo de Cuidados, integrado por la academia, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y el sector privado. La titular de Cuidados y Discapacidad del MIDES, Susana Muniz, informó que el objetivo del comité es asesorar a la Secretaría Nacional de Cuidados y anunció que el próximo 30 de abril se va a reunir la Junta Nacional de Cuidados a fin de comenzar la elaboración de un plan para el quinquenio. En el primer periodo se trabajó sobre todo con la primera infancia, con las personas mayores y con las personas con discapacidad en situación de dependencia. En este momento nosotros creemos que en vez de esto vamos a enfocarnos en los trayectos de vida, para así en realidad en vez de hablar de algunos fragmentos, digamos, de la vida o algunos grupos etarios, pensar justamente en la persona que necesita cuidados más allá de su edad.
¿Cuántas personas atiende hoy el Sistema Nacional de Cuidados? Bueno, en realidad en este momento son relativamente pocas y hay una demanda insatisfecha bastante grande. Entonces, porque además está segmentada, ustedes no se olviden que parte de la primera infancia la atiende sobre todo INAU, parte de lo que es las personas mayores o las personas mayores las atienden mayores, pero en verdad nos queda un montón de la población que está fuera del enfoque. Y ustedes saben que tenemos una lista para asistentes personales de más de 7.000 personas para valorar. Entonces, bueno, la idea de esto es justamente generar un plan que nos permita ir enfocando las necesidades. Varios colectivos de ollas populares se movilizaron esta mañana frente a la Torre Ejecutiva bajo la consigna contra la pobreza, la desocupación y el hambre. Reclaman por la situación de más de 11.000 personas en situación de calle y las que asisten a más de 250 ollas y merenderos populares. Hace 5 años que estamos en La Teja con la olla popular y hacemos una consideración. Este país puede producir comida para 30 y pico de millones de personas. Hay gente que no tiene nada para comer, que vive en situación de calle, que no tiene dónde bañarse, ¿sí? Y se acerca el invierno y ya basta con esto. Esto se tiene que solucionar de una vez por todas y consideramos también que hay gente que tiene que bajarse de los lugares donde están y ver la situación que viven los uruguayos, que hay más de 11.000 personas en situación de calle y de pobreza y de extrema pobreza. Yo les diría que estén 2 días en la calle viviendo, 2 días nomás, y que vean la situación que vive la gente. Por eso hoy nos encontramos acá, no solamente con las ollas, acá está FUBA, el Sindicato Artes Gráficas, están los compañeros de la Nación Charrúa, hay colectivos sociales y sindicales, y nosotros lo que estamos planteando, bueno, tenemos la proclama ahí, que te podemos dar una para que la lleve, esa situación de, bueno, no va más. Esto se tiene que solucionar, nosotros fuimos una alternativa durante 5 años, pero lo mejor que le puede pasar a la gente es comer en su casa, no tener que ir a una olla a comer. ¿Desde que asumió el gobierno han tenido algún tipo de señal, contacto? Sí, por el lado algunas de las ollas han tenido contacto, yo también soy referente de la Coordinadora Popular y Solidaria, con la cual el ministro que asumió nos pidió una primera reunión en un plenario, participó ahí y las expectativas están. Pero justamente acá cuando hay un derecho vulnerado, pero un derecho tan grave, porque hay derechos como la vivienda, pero cuando hay un derecho tan grave como la alimentación, es porque ya muchísimos derechos ya sobrepasaron a las personas. La situación de calle hoy, ampliada por un gobierno que justamente vino, que antecedió a para poder poner más gente en situación de calle, 4.000 personas en situación de calle hoy, hace que la realidad no la vivamos hoy y no fue una idea de ayer, de esto, sino que venimos de 5 años de preguntándonos por qué y tratando de hacer pensar a la gente que va a la olla que es un derecho, que es una obligación de un Estado estar presente en estas situaciones. A 194 años de la matanza de Salsipuedes, el 11 de abril de 1831, a la orilla del río del mismo nombre, en una emboscada del ejército comandado por Bernabé Rivera, bajo las órdenes del presidente Rivera, los descendientes charrúas participaron de una movilización en la Plaza Independencia, reivindicando allí la memoria de su pueblo. Comprendemos también la importancia de lo que es el tema indígena, como comprendemos también que hay muchos inchalá, que son hermanos nuestros, que están hoy en día en las ollas populares en un contexto bastante crítico socioeconómico y se acercan a estas ollas y demás. También entendemos que hay muchos inchalás también que están apoyando, como acá el hermano que está apoyando el tema de las ollas populares y eso, y ayudando al pueblo. Hay una cuestión que hay estadística que el 80% de las personas en situación de calle son personas racializadas, indígenas y afro. El 6,4% de la población del Uruguay es indígena según el último censo y tiene a 194 años de Salsipuedes, Uruguay tiene la vergüenza de no haber reconocido el genocidio de la nación charrúa, tiene la vergüenza de ser el único país que no ha reconocido a la población indígena y hace 4 meses que le estamos pidiendo una entrevista de parte del CONACHA al presidente Yamandu Orsi y no nos ha contestado ni él ni el Pacha Sánchez. Como sí nos ha contestado, y hay que destacarlo, el señor ministro de Ambiente, Ortuño, y queremos construir un nuevo Uruguay, porque todo el mundo se cuestiona si de repente un hijo de la tierra pide un pedazo de tierra para cultivar y para sobrellevar la vida y para generar un buen vivir, pero nadie se cuestiona que las multinacionales tienen millones de hectáreas extranjerizadas en nuestro país, nadie cuestiona a los poderosos, nos cuestionan a nosotros por de repente pedir pan, trabajo y libertad,
y pedir la tierra que le fue arrebatada a nuestros ancestros y pedir soluciones para la pobreza a la cual nos condenaron hace 194 años. Volvemos ahora con nuestra periodista, con Juliana Perdomo, desde la presentación por parte del candidato a la Intendencia de Montevideo, Mario Vergara, de varias medidas para mejorar Montevideo. Adelante, Juliana. Sí, exacto, Rosina, estamos con el candidato Mario Vergara, acaba de terminar su presentación, muchas gracias por estos minutos. Bueno, se intenta cambiar 18 de julio, embellecerlo, decía. Sí, esa es una de las propuestas de las 115 que hemos presentado en estas 3 instancias del Montevideo más limpio, el Montevideo más ágil, hoy el Montevideo más seguro y más disfrutable, y todo está atado, porque Montevideo va a ser más disfrutable aún si está más limpio, si es más ágil, si es más seguro. Hay un conjunto muy grande de propuestas que tienen que ver con la mejora de la ciudad, con los espacios públicos que han mejorado muchísimo, pero que hay que seguir trabajando, con generar más y más integración en la comunidad, en donde juegan los temas culturales, los temas deportivos, en donde está el tema de la salud y la vivienda, en donde está el tema de la seguridad. Eso es lo que presentamos hoy, pensando en que Montevideo pueda ser disfrutado por todas las generaciones, por niños, niñas, jóvenes, por adultos, adultos mayores, y que, bueno, sea un espacio en donde todos podamos sentir que hay oportunidades y derechos. ¿Qué turismo se intenta captar? Estuvo reunido con la ministra, justamente. Hoy tuvimos una reunión y además hoy nos acompañó ahora en la presentación la ministra interina, Ana Claudia Caram. Obviamente el tema turístico para Montevideo es muy importante porque Montevideo es la ciudad del país que más turismo recibe. Nosotros sentimos que tenemos que seguir trabajando porque una ciudad más disfrutable también atrae más turistas, pero también tenemos la noción de que una ciudad turística la disfrutan quienes vienen de afuera y quienes vivimos en la ciudad. Por lo tanto, va a haber, hay propuestas vinculadas justamente a hacer más atractivo Montevideo como punto turístico. Eso lo ve cuando uno ve no solo los turistas que vienen o por convenciones o para hacer playa, sino también los que vienen en cruceros, en donde hay una oferta que tiene que mejorar, que tiene que ser aún más atractiva para seguir teniendo ese ítem tan importante de la economía y de la cultura uruguaya. En lo que queda de la campaña, ¿es importante debatir, como manifestaba Lema? Hemos hablado que sobre eso hay 6 candidatos, eso hay que respetarlo, y que para que haya debates tiene que haber un clima de debate, que tiene que ser un clima de respeto. Nosotros sentimos una campaña muy agresiva de parte del Partido Nacional primordialmente. No tiene mucha lógica que un día te tilden de soberbio y de mentiroso y después digan vení, vamos a debatir. No es ese el clima que genera una buena instancia de debate. Lo cual no quiere decir que no debatamos todos los días, como estamos haciendo, propuestas e ideas. En vez de adjetivar, lo que hay que hacer es plantear propuestas de visión integral, no propuestas sueltitas que busquen el efectismo, sino propuestas integrales como hicimos nosotros con el Montevideo más limpio, como hicimos nosotros con el Montevideo más ágil y como hoy hacemos con el Montevideo más seguro y más disfrutable. Último bloque de MB de Noticias, continuamos con la información y hablemos de literatura, porque Tamara Silva es una de las voces más novedosas de la literatura uruguaya. Con 24 años edita su tercer libro, que se llama Larvas, por la prestigiosa editorial española Páginas de Espuma, y va a tener distribución internacional en varios países de América Latina y en España. Lo presenta hoy a las 19 horas en la Alianza Francesa. Es un libro distinto a Desastres Naturales y a Temporada de Ballenas, que me parece algo importante. Son menos cuentos, son 8 cuentos, son un poco más extensos, y lo que se mantiene es el clima rural uruguayo que ya estaba en los libros anteriores. Para Silva fue una sorpresa y una alegría que Editorial Páginas de Espuma le haya encargado este libro de cuentos y que se publique en varios países. Es increíble, además Páginas de Espuma, yo soy muy lectora de muchas de sus autoras, de Ampuero, de Mónica Ojeda, y para mí fue una alegría tremenda y una sorpresa también que dijeran que querían un libro de cuentos y yo no tener nada y tener que empezar a escribir y a pensar qué significa esto de publicar y que de repente el libro salga en América Latina y en España también. El libro ya salió acá en Uruguay en abril y en Argentina también, estuve presentándolo en Buenos Aires
y lo vamos a presentar en España en mayo, también sale el libro allá a principios de mayo, en el resto de Latinoamérica también, entonces va a estar ahí moviéndose en distintas ciudades, en distintas ferias del libro también, Feria del Libro de Madrid, hay un festival en Barcelona de literatura que también vamos a estar allá. Y lo que me gusta mucho es el diálogo con los lectores después, como bueno, esta cosa que se da de gente a la que yo nunca vi en mi vida, que se acerca y me dice, bueno, esto dialoga con algo que me pasó o dialoga con una historia familiar, eso me parece divino y yo lo valoro mucho. China anunció este viernes que va a aumentar del 84 al 125% los aranceles sobre todos los productos importados desde Estados Unidos en respuesta a las últimas tasas que ha aprobado Washington, y avanzó que a partir de ahora ignorará los aranceles adicionales que imponga Estados Unidos sobre los bienes chinos. A través de un comunicado oficial, el gobierno de Beijing anunció que a partir de este sábado 12 de abril, el Comité de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado aumentará del 84% al 125% los aranceles sobre todos los productos importados desde Estados Unidos en respuesta a las últimas tasas que ha aprobado Washington, y avanzó que a partir de ahora ignorará los aranceles adicionales que imponga Estados Unidos sobre los bienes chinos. La respuesta oficial china condena la política comercial estadounidense por violar gravemente las normas del comercio internacional y actuar con unilateralismo coercitivo. Estados Unidos ha ignorado el orden económico global que ayudó a construir tras la Segunda Guerra Mundial, señaló el texto, que además advierte que si Washington insiste en infligir daños sustanciales a los intereses de China, esta responderá con firmeza y lo acompañará hasta el final. A horas de la segunda vuelta electoral en Ecuador, la candidata presidencial Luisa González, que es correísta del movimiento Revolución Ciudadana, denunció que le fue retirado el equipo de seguridad de las Fuerzas Armadas que tenía asignado. González tuvo amenazas de muerte y responsabiliza al gobierno del presidente Daniel Noboa de esta situación. Luisa González y Daniel Noboa se enfrentan este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados para decidir si reeligen a Noboa para un mandato completo 2025-2029 o llevan al partido del expresidente Rafael Correa a recuperar el poder de la mano de González, que se convertiría en la primera mujer en ganar unos comicios presidenciales en la historia de Ecuador. Hoy he sido informada por el personal de Fuerzas Armadas encargado de mi seguridad que han sido relevados de forma abrupta de sus funciones. Este equipo fue asignado precisamente para proteger mi vida, tras las graves denuncias de atentados en mi contra, que actualmente están bajo investigación en la Fiscalía. Por lo que exijo que el equipo asignado a mi seguridad se mantenga hasta que se proclamen los resultados de las elecciones. Cambiarlo en este momento, insisto, aumenta el riesgo para mi vida y la de mi familia. Y denuncio con total firmeza esta decisión irresponsable, temeraria y profundamente peligrosa que de manera deliberada han tomado por orden de Daniel Noboa, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Jaime Vela, a quienes responsabilizo por cualquier hecho que atente contra mi seguridad, mi vida y la de mi familia. Yo gobernaré desde la unidad, la justicia, la paz y la esperanza. El miedo es suyo, señor Noboa. La esperanza es nuestra. Nos vamos, volvemos con la edición central a las 18:55 o si no, el próximo domingo a las 19 horas. Que pasen muy bien. Una encuesta presentada anoche por la empresa Cifra muestra que el gobierno del presidente Orsi recibe el respaldo del 37% de los uruguayos en su primer mes de gestión. La popularidad del primer mandatario, en tanto, se ubica en 63%.
Ana Bentaberri, exintendenta de San José y candidata a la reelección, dijo a MBD Noticias que no comparte los dichos de su colega y correligionario Guillermo Besosi respecto a que en todas las intendencias se cometen actos de corrupción. Sesionó este jueves por primera vez en la actual administración la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que coordina el prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz y contó con la participación de la fiscal de Corte Mónica Ferrero, entre otros altos jerarcas. La candidata por el Frente Amplio para las elecciones de la Intendencia de Montevideo, Verónica Piñeiro, presentó sus iniciativas en materia de gestión ambiental. Propuestas ordenadas en 3 ejes: gestión de espacios públicos, mitigar las inundaciones mejorando drenajes y saneamiento y reestructurar la gestión de residuos. El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, reclamó al Poder Ejecutivo declarar la esencialidad de los servicios en la Fiscalía General de la Nación, que están siendo afectados por las medidas sindicales adoptadas por la Asociación de Fiscales. La guerra comercial y arancelaria tienen nuevos capítulos cada día. Ahora China anunció este viernes que aumentará del 84% al 125% los aranceles sobre todos los productos importados desde Estados Unidos en respuesta a las últimas tasas que aprobó Washington. El presidente Yamandu Orsi recibió este viernes el proyecto de ley elaborado por los Ministerios de Economía y de Trabajo más la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene por objetivo atender la crisis financiera que atraviesa desde hace años la Caja de Profesionales Universitarios.